Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hola, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga y bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Un Templo en el Tiempo. Hoy pues nos reunimos para despedir el sábado, como solemos usar en un lenguaje coloquial. Esto es tener un momento de estar juntos para cantar alabanzas, orar, para estudiar la palabra de Dios, despidiéndonos de estas 24 horas sagradas que Dios regala a los hombres, nos regala a nosotros, a todas las generaciones, de toda raza, independientemente de sus orígenes, quienes sean ateos o creyentes. Dios ama a la raza humana, a la cual Él creó en Adán y Eva, y les legó 24 horas para que conozcan a Dios, para que aprendan de Él y reciban de Él con la mano abierta muchas bendiciones, como un padre que ama a sus hijos, y así como hay hijos rebeldes. Sabemos que los hay, los tenemos a veces también. No obstante, Dios no por ello quita su amor con bendiciones que da en la naturaleza, con nuestra vida, la respiración, todo lo que nos rodea. 24 horas para recordarlo. Y esto eleva al hombre, pues lo pone en contacto con la deidad, con el Creador. Y esa es nuestra función cada vez que llega el día del Señor, viernes en la noche o en la tarde cuando el sol se pone por 24 horas. Y en esta ocasión, pues, vamos a cerrar estas 24 horas. De hecho, ya terminaron, pero para la hora del servicio, del culto, pues nos encontramos otra vez. Y lógicamente, cuántas expectativas habremos tenido en el día de hoy, experiencias, en algunos casos, hermanos que se dedicaron a hacer su obra misionera, su salida, de bendecir a otros. Hay muchas maneras de hacerlo, así como Jesús bendecía curando, porque era su profesión, su don que Dios le había dado. Otros pues salen y reparten sus folletos o palabras de aliento, visitan hospitales, cárceles, con tal de bendecir al prójimo. Ese es el plan del Señor en el día sábado. Bien, lo que hacemos ahora es cantar, ¿le parece? Pasemos un momento grato de alabanza. Alguna vez quizás, si a ustedes les parece bien, podemos dedicar toda una hora para el canto. Creo que a todos nos agrada cantar alabanzas, himnos escogidos, bonitos, la letra, la melodía, inspiradores. Vamos pues entonces a entonar el primer himno de esta noche de despedida del sábado y a la vez la invitación a la nueva semana. 6 días plenos de actividades en que haremos las cosas agradables a Dios, pero ya Dios nos permite que utilicemos el tiempo para nuestras necesidades. Vamos pues entonces, entonamos nuestro primer himno. Hacerme día no tendré
Con el Señor nada hay para temer, aunque la noche sea atroz, decía el canto. Aunque haya nubes y haya temor, haya peligro, haya enfermedades. Mis queridos amigos y hermanos, en Cristo estamos seguros siempre y cuando nos entregamos a Él y hacemos lo que a Él le agrada. Dios quiere obediencia, pero quiere un corazón sumiso, entregado, que confiese su mal, que lo abandone y que le obedezca. Así pues, tenemos este canto y este otro que vamos a cantar a continuación, dedicado a los sufrientes. Seguramente muchos de nosotros estaremos en esa condición cuando nos atacó la enfermedad, nada menos que este COVID, y aún se llevó a algunos de nuestros seres amados. Puede haber pasado también. Algunos que padecen la enfermedad, u otras emergencias y problemas de diversa naturaleza. Sea lo que fuere, si nuestras lágrimas corren por nuestra cara, por nuestro corazón, no olvidemos, al Señor sí le importa todo lo que le pase a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Él nos ama, nunca lo olvidemos. Así como amamos a nuestras mascotas, seguramente en nuestros hogares, o aún a nuestros hijos, y los vemos preocupados, algo le pasa, y usted como padre se conduele. ¿Cuánto más el Creador ve a sus hijos y no hay ninguno que escape a su cuidado, a su vigilancia? Y más si ese hijo sufre o llora, Dios está atento. Confiemos en esa promesa de la palabra de Dios: yo no te desampararé. Y el canto nos va a ayudar a recordarlo. Cantemos pues. Si antes en los muros
Señor le importa, le interesa nuestro sufrimiento. Así nos enseña el Maestro cuando dice que no cae un pajarillo sin que Dios lo note, cuánto más nuestros dolores, cuánto más que valemos mucho más que los pajarillos. Esto el Señor lo enseña para que tengamos confianza en nuestro Padre amante. Saben, nunca perdamos la confianza, no perdamos la esperanza. Hay cosas que no entendemos ahora actualmente, pero el Señor es paciente para guiarnos, siempre y cuando no nos aflojemos de la mano de Él y perseveremos en la fe, en la esperanza, confiando en Él y obedeciéndole, hasta que luego se haga más claro qué es lo que pasó. ¿Saben? Muchas veces tenemos que atravesar la prueba para aprender lecciones, y seguramente terminada la prueba, vemos que nos hemos edificado mucho más rápido, mucho mejor que lo que hubiera sido si no hubiéramos atravesado esa prueba. ¿Cuántos hay que desarrollaron más fe, confianza, certeza en el Señor, gracias a esa prueba que vivieron? Es doloroso el proceso. No pasa eso con nuestra familia, cuando nuestros padres tienen que aplicar disciplina. Y el hijo rebelde, ¿por qué me pegan? Pero pasan los años, amigos, y ese hijo extraña el rigor del padre. Gracias a este viejo que a tiempo me corrigió del error grave que yo no me daba cuenta que estaba cometiendo, y él con mano firme me sostuvo, aunque me dio alguna paliza, pero hoy me doy cuenta que fue necesario para mi bien y yo lo tengo que aplicar a mis hijos. En eso consiste o no la disciplina. Cuánto más nuestro Creador. Por eso el canto, que en medio del dolor Él nos sigue acompañando. Le importa al Señor nuestro dolor. Muy bonito canto. Y amigos, vamos a estudiar la palabra, a continuar y completar el tema que escuchábamos anoche. Y para ello les invito a que inclinemos el rostro y pidamos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta nueva noche, ya despedida del sábado. Pedimos tu bendición, que nos guardes a todos los hermanos y amigos que están conectados y que todos aprendamos más de la palabra, que queramos obedecerte siempre, elegir estar en comunión con el Señor. Ahora rogamos tu bendición al abrir la Sagrada Biblia, que nos des luz, sabiduría y poder para que te obedezcamos. Pedimos la unción del Espíritu y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, amigos, le hemos dedicado tiempo a ese texto que algunos llaman problemático y que supuestamente sugiere que Jesús violó el sábado y daba su aprobación. San Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y yo hago lo que hace mi Padre. Eso diría el versículo 19. Hoy vamos a continuar leyendo, pero el versículo 19. Recuerden que estas expresiones son solemnes debido al estudio del griego que hicimos, de ese verbo en particular, respondió en español, apekrínato en griego, y que solamente en Juan aparecen versículos 17 y 19, capítulo 5, mostrando que es muy solemne, una defensa formal, bien cerebral, diríamos, como Jesús se defiende de la acusación que le hacen los fariseos por su acción en sábado. Leamos pues entonces para recordar capítulo 5, versículos 16, 17, 18, 19, y luego el más, desde el 19 en adelante haremos un repaso, pero antes repasamos también la forma griega, apekrínato. Leamos pues 5, 16 en adelante. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Eso muestra claramente que lo acusaban de violador. Jesús responde, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado en la percepción de ellos, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Noten dos errores que estos judíos malinterpretan a Jesús. La acción que él hace en sábado, y decimos malinterpretar, hay quienes dicen, pero ahí dice que él quebranta el sábado. Sí, la afirmación la hacen los fariseos y lo escribe Juan. Y alguien dirá, bueno, si lo escribe Juan significa que él está de acuerdo con que viola el sábado. Amigos, la respuesta es justamente lo contrario.
El verbo apekrinato, defiende de la acusación, nunca lo olvidemos. Es lo que desmiente. Por lo tanto, los fariseos se harán cargo de su querella, ellos lo persiguen. Las afirmaciones que blasfema y que viola el sábado, eso es de los fariseos. Y de parte de Juan, que él, como buen cronista, escribe lo que él está observando, que quebranta el sábado. Y si aún Juan, él mira esos hechos y escribe, y si alguien supone que él da su opinión, digamos, él está de acuerdo, o mejor, describe que Jesús está violando el sábado, recuerden, queridos amigos, Jesús contradice con el verbo que el mismo Juan utiliza, respondió formalmente. Y eso es lo que es muy importante de observar. Lo que hace Juan al escribir es poner lo que los fariseos decían, quebranta el sábado, blasfema, se hace igual a Dios. Y alguien diría, pero representa la opinión de Juan también. Oh, amigos, ¿cuántas veces los autores del Evangelio escriben, estoy pensando en el caso de Marcos, y aunque ellos escriben, no necesariamente entienden plenamente el significado del hecho producido? Quiero invitarles a que miremos un ejemplo. En el caso de Juan, no sabemos si él entendió plenamente el significado, como vamos a mirar ahora en Marcos capítulo 3. Les voy a invitar a mirar un texto en que Jesús dijo algo y Marcos cómo lo entendió. No es de la forma en cómo solemos entenderlo nosotros. Jesús se refería a otro asunto, pero miremoslo en el texto en sí. Entonces decimos, Marcos capítulo 3, desde el versículo 22 en adelante, hasta el 30, ¿qué quiso decir el maestro con lo que enseñó? Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndoles llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene su fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está expuesto a eterno juicio, porque decían, tiene espíritu inmundo. Fíjense, amigos, que le llamaron endemoniado, diablo, tiene a Satanás, tiene un espíritu inmundo. Pero entonces Jesús luego dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora, ¿a qué se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Que le hayan dicho que tiene espíritu inmundo? O, como suele más entenderse, es el rechazo al Espíritu Santo. A Jesús le dijeron de todo. ¿Y acaso porque dijeron no tienen más perdón? No. Cuando habiéndole dicho de todo, no se someten al Espíritu Santo que convence de pecado. Esto enseña el Evangelio. San Juan capítulo 16, versículo 8. Y Él vendrá para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno no se somete a la obra eficaz del Espíritu Santo, comete el pecado imperdonable. Y cuando Él viniere, redarguirá, o contraargumentará, o retrucará, son sinónimos más rápidos de entender, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Redarguir es convencer. Versículo siguiente, de pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, el Espíritu Santo va a convencer, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Noten que esa es la obra del Espíritu Santo. Quien rechaza
la obra del Espíritu Santo convenciendo el corazón, comete pecado imperdonable. Vamos a mirar, queridos amigos, un ejemplo del pecado imperdonable que aparece en Hechos capítulo 7. Leemos desde el versículo 51 en adelante. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y no necesariamente porque le dijeron a Jesús, tiene al diablo adentro, tiene espíritu inmundo, que es lo que interpretó Marcos. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la que miramos ahora. Mírenlo. Leemos el texto. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas, noten, regañaban de sus corazones. La versión Reina Valera 60 lo trae más bonito. Crujían los dientes contra él. Eso, amigos, es el rechazo al Espíritu Santo. Es la blasfemia de la cual no hay perdón. Porque luego de ello, ¿qué ocurrió? Lo mataron a Esteban. ¿Sí? Entonces, si captamos a dónde quiero llegar es, el autor evangélico, Marcos o Juan, miran los hechos y lo interpretan. En el caso de Marcos, él interpretó que cuando los fariseos le dijeron, tiene espíritu inmundo, tiene al diablo consigo, es cometer el pecado que Jesús dijo, no es blasfemia, no tiene perdón de Dios. Amigos, se han dicho cosas de Dios y Dios perdona. Lo que no va a perdonar es lo que miramos. Este es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. El rechazo, crujía los dientes, y lo mataron a Esteban. Ese pecado no se perdona. Es el rechazo al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Por lo tanto, la comprensión de Marcos fue limitada. Él creyó que era porque a Jesús le dijeron, diablo, tiene el espíritu inmundo adentro. No, el rechazo al Espíritu de Jesús, eso los vuelve pecado imperdonable. De hecho, así mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Felizmente hubo sacerdotes que se arrepintieron. Eso cuenta Hechos 6. Hubo otros que no. Esa gente ya no tiene más perdón. En el caso de Juan, amigos, recuerdan por vía de paralelo, estamos mirando lo mismo. Él escribió que por esto lo querían matar porque violaba el sábado. La pregunta es, ¿expresa eso la opinión misma de Juan? Él cree que Jesús está violando el sábado. Dijimos que el verbo utilizado allí es un verbo de respuesta solemne, formal, una defensa bien pensada que Jesús hace para decir lo contrario de los creyentes. Para eso es una defensa, es defenderse de lo que me están acusando. Y Jesús se defiende de un modo formal. Pero Juan describe lo que está pasando alrededor. Pero ahora, amigos, nos va a tocar observar, yo dije, la palabra obrar y obra. ¿Recuerdan? En la emisión de ayer. Miramos el verbo ergazomai. Hoy vamos a mirar el sustantivo. Varios ejemplos que nos van a ilustrar en el Evangelio de Juan. El verbo ergon siempre significará obra espiritual. Miremos pues Juan capítulo 3. Voy a darles que tomemos un tiempo para mirar los textos. Versículos 19 al 21. En la versión Reina Valera 60 nos va a ser útil seguirla. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, noten ahí, son obras espirituales, son obras carnales, pero son las que Dios está observando. Y cuánto más cuando se hacen en sábado, ¿qué tipo de obras vamos a hacer en sábado? Dios quiere que se hagan obras espirituales. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Noten que se está hablando en términos espirituales. Son obras que Dios está observando. ¿Qué vamos a hacer con esas obras? Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O capítulo 4, versículo 34, otro ejemplo.
Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la obra que Jesús tiene que hacer, no pico y pala, es la predicar, sanar, salvar. O 5:20 de Juan, también otro ejemplo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Noten, mayores obras, de modo que vosotros os maravilléis. Él va a hacer más todavía. O versículo 36, 2 veces aparece la palabra obras también allí. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo las haga, para que las cumpliese, las mismas obras que yo estoy haciendo, dan testimonio de mí, que pico y pala. No, que el Padre me ha enviado para curar, para sanar, para enseñar. La obra del Mesías. Esas son las obras. Y en sábado con más razón hará ese tipo de obras. Miremos también capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué obra es? ¿Pico y pala? Él responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Una obra espiritual. ¿Sí? También capítulo 7, versículo 3, 7. Ejemplos de obras espirituales. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras. Noten, obras, no obras seculares, eran obras espirituales que Él estaba realizando. Que ellos vean lo que tú haces. O versículo 7 también. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas, obras pecaminosas, más que pico y pala. O capítulo 8, versículos 39 y 41. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús responde, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué obras? Obras espirituales. O versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, obras malignas. Entonces dijeron, nosotros no nacimos o no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y luego recuerdan, él afirma que el padre de ellos es el diablo. O también podemos mirar capítulo 9, versículos 3, 4, que ya leímos, pero lo repasamos también. Todo es la palabra obra. Y en Juan tiene que ver con obras espirituales, no pico y pala, obras seculares, o vender, comprar. Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, como era la curación milagrosa hecha en sábado, se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué obras le envió? Ser buen carpintero, trabajar. De hecho, él fue un buen carpintero. Pero la obra de Dios era que oficie como Mesías, predicando el Evangelio, salvando a la gente, sanando a los enfermos, como reza en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. También capítulo 10, versículo 25. Jesús responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de que Dios me envió. Noten, obras espirituales. También versículo 32, 2 veces va a aparecer, y también 33. Jesús responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Notan, al ponerle el adjetivo de buenas ya está indicando qué tipo de obras son, y son obras espirituales, no obras seculares. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Y así, amigos, estamos mirando los textos principales en el Evangelio de Juan, que tratan de la palabra ergon, que significa obra, y su significado en el Evangelio de Juan, un significado espiritual, no obra secular, sino obra espiritual. Vamos a seguir mirando más textos como San Juan capítulo 10, versículo 33. A ver, ¿qué nos dice sobre obra?
Dice allí, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los mismos versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y nuevamente, amigos, siempre que es hasta cansancio, nos preguntamos si se trata de obra secular como pico y pala o es una obra espiritual que Dios le encargó a Jesús que hiciera, y cuanto más en sábado, ya que era para beneficio del hombre. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo mismo también en capítulo 14, versículos del 10 al 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras espirituales. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras de que el Padre mora para hacer bien a la gente. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, nuevamente obras espirituales, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Capítulo 25, versículo 24. San Juan, capítulo 17, versículo 4. Vamos a mirar allí el texto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué tipo de obra sería la que allí se señala? Pues justamente una obra espiritual. Y también capítulo 15 de San Juan, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Noten allí cómo Jesús se identifica plenamente con las obras que Él hace, con las que hace el Padre. A eso se refiere el texto aquel de Apocrínato. Mi Padre hace, yo también lo hago. Otra vez repasemos este texto, es significativo. Hay una identidad y una unión, hasta una fusión entre el obrar del Padre y el obrar del Hijo. Así que si el Hijo obra de tal manera en sábado, para Jesús es el obrar de Dios en sábado, que es hacer bien, ser bendición, un día santificado para ello. Otra vez, 15:24 de San Juan. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Notan, están los dos conectados con esa obra que Jesús hace de parte de Dios. Miremos entonces un resumen de esas obras del Cristo, del Mesías, en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, y que aparecen reproducidos en el sermón de Jesús en sábado, allí en Nazaret. Lucas capítulo 4, leamos tal vez el de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Esas son las obras que Dios le encarga a Jesús que haga. Y en sábado, ya que es un día de bendición, cuánto más, con cuánta mayor razón Jesús lo haría en sábado. Puede hacerlo en cualquier día, pero siendo que es un día especial dedicado a bendición del hombre, con mayor razón Jesús hace su obra mesiánica en sábado. Miremos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que así arranca la lectura. Podemos leer el versículo anterior cuando le dan el libro a Jesús, allí que pase a dar su sermón, y arranca con una lectura primeramente y luego toma asiento y ya explica su sermón. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces esto es Isaías 61:1 en adelante. Estas son las obras de Dios que el Padre le encargó a Jesús. Nuevamente, pico y pala. Lógicamente que Jesús trabajó como carpintero, formaba parte de las obras de Dios. Pero acá el maestro va a referirse a su obra mesiánica, y cuanto más en sábado, hacer un trabajo especial para Dios, que era quitar el sábado rabínico con tantas restricciones.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Cuánta obra que Jesús hizo en favor de la gente! Mis amigos, esta es la obra espiritual a la que Jesús hace referencia. Mi Padre obra y me encargó obras. Yo las hago, porque el Hijo hace lo que el Padre hace y lo ve hacer, el Hijo lo va a imitar. Mírenlo, 5:19. Entonces, a eso se refiere la respuesta solemne de Jesús de Epicrínato, de 5:19. Miremoslo. Responde entonces Jesús y dice: de cierto os digo. Noten, al decir de cierto es porque va a ser muy enfático. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo mismo el versículo 30, va en la misma línea de pensamiento. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo según oigo del Padre, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo hago lo que le agrada. ¿Saben, queridos amigos? Este concepto es sumamente importante. Así es como podemos entender la obra de Jesús en sábado, que de ningún modo lo anuló, más bien lo potenció, que lo que el Padre hacía de su bondad, el motivo por el cual dio el mandamiento en la creación para la raza humana, ahora Jesús lo va a llevar a la práctica, trayendo bendición, curaciones, las 7 famosas curaciones. ¿Saben, queridos amigos? Al estudiar estos temas, nuestro propósito es revelar que Jesús a cada mandamiento le dio su espacio, su lugar, ensalzándolo, para que se cumpla la profecía mesiánica, como la que miramos en Isaías capítulo 42, versículo 18, en adelante, particularmente el 21. Veremos qué escribió el Señor o qué reveló para que el Cristo lo llevara a la práctica cuando Él viniera a la tierra. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo, refiriéndose al Cristo? ¿Y quién es sordo, como mi mensajero que yo envié, que él aparenta ser ciego, aparenta ser sordo, porque prefiere aguantarse todas las cosas que oye, todas las cosas que ve? Por eso se dice que es ciego, y las cosas que oye, que es sordo, se lo aguanta porque él viene a exaltar la ley de Dios y no tanto para reivindicar sus derechos. Como dice, ¿quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos, pero hace como que no oye? Amigos, cuando le llamaron, ¿no decimos que eres un endemoniado? ¿Que eres hijo del diablo? Por Belcebú hace las cosas que tú haces. No somos nacidos de fornicación. Noten, epítetos despectivos, permanentemente se lo decía. Y esto, ¿qué provoca en cualquier ser humano? En usted, en mí. Si alguien nos dijera palabras similares. Más bien rabia. Esto es un espíritu de venganza. Pero ¿por qué me trata de esa manera? Jesús no. Él se hacía el sordo. O sea, escuchaba, pero se hace el sordo. Ve cosas, pero es ciego. ¿Por qué? Porque ahora Él va a exaltar la ley de Dios para revelarle el mal de todos aquellos que se alejaron de Dios, como miramos el texto de Isaías 42. Otra vez, versículo 18 en adelante, y especialmente el 21. Allí vindica la ley de Dios, incluido el sábado. Miremos. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amigos, esa fue la labor de Jesús cuando estuvo en la tierra, y lo hizo con todos los mandamientos. Así es como se presentó en aquel monte donde dio las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? San Mateo capítulo 5, versículo 17, como su mensaje estaba siendo llamativo y más con el refuerzo de su poder
curativo, sus milagros que él hacía, los portentos, la gente veía que era un hombre muy especial. Y lo que enseña revitalizaba, pero eso está en contra de Moisés. No, a ver, 5:17 de Mateo, y no solamente no está en contra de Moisés, sino que vindica más allá de lo imaginable a Moisés. Vamos a ver de qué manera. No penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. Yo no he venido para anular, vengo para cumplir. ¿Qué más? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Noten, el Señor pone muy en alto la revelación de Dios por medio de Moisés, hasta que todo se haya cumplido. Todo se tiene que cumplir. Y entonces, ahora una frase que equipara, iguala al individuo como trata la ley, es como Dios lo va a tratar. Y por lo tanto, amigos, si nosotros nos caracterizamos por disminuir, restar peso a la ley, Dios también nos trata de nada como tratamos nosotros a la ley. Mírenlo en el siguiente versículo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A eso se refería la profecía de Isaías 42, que él vendría a exaltar los mandamientos. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar y exaltar. Y noten que a continuación lo va a cumplir allí en Mateo 5:20. Él hace un desafío. Y quien lo oye puede quedarse preocupado. ¿Cómo yo voy a hacer algo más que lo que hacen los fariseos? Que era ya el grupo religioso más venerado, más respetado, muy estricto. Y a mí Dios me está pidiendo más. Veremoslo. 5:20 de Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿En qué sentido yo tengo que hacer más buenas obras, predicar más, ganar más gente, moverme más? No se trata de eso. La justicia mayor, amigos, tiene que ver con algo que los fariseos no manejaban, no les importó. ¿Cuál era? La letra y la letra. Nada del espíritu. Y esto hace a una persona muy legalista. Lo que dice la letra. Amigos, ¿qué les pasa qué nos pasa cuando nos encontramos con un abogado? ¿Cuántos casos hay? Incluso los abogados criminalistas. Casos de personas sumamente comprometidas, pero el abogado se las va a ingeniar. Yo te voy a liberar. Abogados, incluso hasta en el fuero de delincuentes, abogados que ganan su buen dinero defendiendo a un criminal. Y a como dé lugar, yo te voy a sacar. Amigos, él sigue la letra textual. Aquí la ley dice esto, pero el inciso acá y el ítem de más acá. Así que vamos a hacer cumplir las leyes, pero el espíritu, tú sabes que es un criminal. ¿Qué vas a hacer? No. Esa es tu opinión. No es mi opinión, no es esa. Yo no firmo que sea un delincuente. Y estamos en eso. Amigos, ¿no pasa esto con la imposición del aborto? Se oye la palabra asesinos de bebés. Yo no. ¿Por qué me llamas así? Yo no soy asesino. No es un hijo, es un feto. Y el feto todavía no tiene vida, por lo tanto, es una cosa. Y tú me llamas asesino porque yo eliminé esa cosa. Notamos, amigos, eso es la letra. Y el espíritu, esto va más allá, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con el corazón, que se abre para que Dios nos hable. Mírenlo cómo Jesús lo expresa, otra vez, Mateo 5, 20 y el 21 en adelante. Ahí se puede ver qué significa una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Miremos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ahí ya tenemos claramente
que Jesús apunta a la intención, a los malos pensamientos, aunque no hayamos cometido el acto en sí. A eso se refiere el Maestro al decir que vino a exaltar los mandamientos. Así que Él exaltó 9 mandamientos y el sábado no. Amigos, fue el mandamiento al cual más tiempo le dedicó con sus curaciones y la crítica que Él recibió de los fariseos. Así pues, estamos vindicando que el Señor dedicó al sábado mucha atención para reivindicarlo, no hundirlo como lo habían hecho los fariseos. Quiere el Señor ayudarnos a entender cada vez más este tema y a disfrutar el día del Señor. Y para ello, amigos, ¿qué les parece? Vamos a cantar otra vez. Cantemos alabanzas a nuestro Dios en gratitud por lo que Él nos ha dado y la nueva semana que ahora continúa. Hundirse no puede en el mar traidor.
despierta. ¡Qué bonito himno! Como un barco que va yendo y las olas casi a punto de aplastarlo. Y no obstante, clamando al Señor, sálvame. El Señor viene y nos salva. Salva nuestras vidas. Ese es nuestro Salvador. Quiero invitarles, amigos, a que tengamos una oración de gratitud a nuestro Señor que nos dio el sábado. Y ahora arrancamos con la nueva semana, llena de oportunidades, abierta para que hagamos labores, pero pidamos la bendición para cada una de ellas. Y Dios nos va a prosperar hasta que nos encontremos un nuevo sábado la siguiente semana. Para ello, me arrodillo, los que quieran me acompañan y juntos al final decimos un fuerte amén de gratitud a nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por el día del Señor que nos diste, 24 horas de comunión, pero ahora arrancamos la nueva semana. Gracias por las horas que nos das, la vida, la salud, las energías, nuestras familias, nuestros bienes materiales. Pero Señor, queremos estar más en paz y en armonía. Para ello, confesamos nuestro mal, pedimos que nos limpies, nos liberes, que nos ayudes a discernir claramente los pecados en nuestra vida privada. Bendice a los amigos, a los hermanos, donde quiera que estén, que sientan que Dios les ama, que los llama, que se unan a Él en esta gran cruzada en defensa de los mandamientos de Dios y exaltar la fe de Cristo. Oh querido Padre, bendice a todos mis amigos y hermanos conectados a esta serie. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que Dios les guarde. Gracias por acompañarnos, por haber sintonizado un templo en el tiempo. Nos miraremos entonces el siguiente viernes en la noche y quiera el Señor que sea un sábado nuevo, vibrante, lleno de oportunidades para estar en mayor comunión con Dios y con nuestros prójimos. Hasta entonces, tengan una feliz semana con la bendición del Señor. Dios les acompañe. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.